Bienvenidos de nuevo, seguidores míos. Bienvenidos de nuevo a Deniros Cars, a este maravilloso video que hice para vosotros en YouTube. Y hoy se trata de las ventas, del concesionario, de los vendedores, del marketing digital y de unos cuantos temas que vamos a hablar de lo importante que es en 2024, que prácticamente eso mantiene a flote tu negocio, tu concesionario, y es ahí donde tú te ganas tu dinero de alguna manera, digamos, sana, transparente, muy eficaz, al grano, digamos así, de alguna manera o de otra, donde creas esa conexión entre el comprador y el concesionario, y lo importante que es este tema. Vamos a empezar un poquito y os voy hablando sobre mi experiencia por los concesionarios que yo me haya movido hasta la fecha. Como bien lo sabéis, podéis ver por ahí al final, os dejo unos cuantos vídeos y tal, y mis colaboraciones con concesionarios de aquí de Alemania y mi experiencia y qué es lo que deberían mejorar. Unos lo están haciendo muy bien, otros invierten casi millones de euros en el marketing digital, otros invierten cero y así les va por la vida. Y la diferencia entre unos y otros, y qué es lo que va a suceder 2025 con visión 2030, que eso ya sería la bomba. Eso ya va a ser una cosa que yo creo que nadie lo puede parar tal como están las cosas. Había visto que últimamente pues ese tema con la caída de Volkswagen, BMW y todas esas marcas, Mercedes y todo eso, pasan por un mal tiempo. Les deseo desde mi parte, desde Nero Cars, todo lo mejor y eso será posible. Actualmente sí que tenemos un problema con el mercado de los coches aquí en Alemania, pero es una cosa transitoria, que eso no se va a quedar así. Obviamente no os voy a decir que los coches que vienen desde fuera son mejores que los coches alemanes, porque aquí estamos hablando ya a nivel internacional de prácticamente dos poderes económicos muy grandes, que una es la China y la otra es Alemania, que son campeones en venta de coches, en fabricación y todo el proceso. Ok, pero eso ya es otro tema para otro video podcast. Que sí, que ahí están involucrados tanto los fabricantes como la política, y eso estamos a otro nivel, y eso se nos está yendo un poquito de manos, yo creo, en 2024, pero veremos cómo se soluciona este problema. El caso es que hoy en día, 2024, no es que tenga experiencia por los concesionarios donde yo había ido, sino que también he tenido experiencia con concesionarios donde yo he comprado el coche y cómo me han tratado, qué es lo que hicieron y qué es lo que va a venir nuevo, ¿ok? O qué es lo que me pasará, porque tengo este canal de YouTube, me puedo expresar a vosotros, y gracias a todo aquel que comparte mi contenido, le da like y deja un comentario abajo, porque todo eso sostiene el canal para que se vaya levantando para arriba. Muchísimas gracias de nuevo. Y hoy en día, 2024, es un poco complicado de poder satisfacer casi a todos los clientes. Uno de lo, de, una de las razones, de la más importante, yo creo que es no solamente pensar en el dinero, en la ganancia que te va a traer la venta de un coche en el momento que tú cierras esa venta, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de gente que prácticamente no le importa nada a su negocio, pero a su vez se quejan, ¿ok? Porque no venden coches, porque no llegan a los objetivos, porque etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que nunca acabará, porque la gente nunca se queda satisfecha, sino que quiere mover más, quiere vender más, quiere implementar más cosas, pero este tipo de negocio no funciona como la gente lo ve desde los vídeos de YouTube, ¿no? Porque es que hay muchísimo más trabajo detrás de un concesionario y cómo funciona todo eso por módulos, para que lo podáis entender, ¿ok?
2024, os lo vuelvo a repetir, no es un video, este video no lo hago por publicidad, voy a nombrar marcas, voy a nombrar brands que no tengo ninguna colaboración con estas marcas, lo cual esa es solamente la opinión de Daniel Oscars y eso va de cómo funcionan las cosas. Mientras Brabus invierte casi, no sé, si habéis visto el último show con la última presentación de los coches que hizo aquí en Alemania, pues yo no sé lo que han podido pagar por este show. Probablemente $500,000 de euros. No solamente para que lo podáis entender el concesionario, el impacto que tienes que tener a nivel de Instagram, Facebook, TikTok, canal de YouTube, colaboración con influencers, youtubers, etcétera, sino que hay que tener una base muy fortalecida en el sentido de que hay que tener un buen equipo de marketing que no falte en un concesionario, porque en 2024 considero que si no tienes un buen departamento de marketing en tu concesionario, papi, déjalo porque ese no es tu business, ¿ok? Si tienes 4 Ferrari ahí a la puerta anunciados en las páginas web y tu concesionario está en mal estado, mejor dejes ese business y te pongas a vender palomitas, pues seguramente te irá mucho mejor, ¿ok? Ahí es la diferencia donde la gente 2024 ya sabe elegir dónde va a comprar su propio o su próximo coche o su propio coche, ¿no? O sea, propio y próximo coche de alguna manera o de otra. Anteriormente nosotros no teníamos más que el Autoscout o mobile.de donde tú encontrabas el coche, bueno, lo tenemos hoy en día, pero han pasado cosas y eso es mucho más diferente, ¿no? Porque antes no tenías nada más que esas dos opciones o tres, digamos, ¿no? Por ejemplo, con España, coches.net o segunda mano que existía anteriormente, donde veías el coche, hacías la conexión con el concesionario o con el vendedor mismo, veías, ibas para allá, veías el coche, le hacías un test y te lo llevabas para casa. Las cosas han cambiado porque yo creo que en 2024 la gente como que se ha vuelto mucho más inteligente, como que sabe mucho más de cómo encontrar la casa perfecta. No os pensáis que inclusive aquí estoy hablando de las casas oficiales. No os pensáis que todos los concesionarios Porsche venden a punta pala coches, ¿ok? No pensáis que las casas Mercedes-Benz también venden coches uno detrás de otro. No es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque 2024 os lo vuelvo a repetir. Hay que tener en tu concesionario un buen departamento de marketing o bien un creador de contenido, youtuber o influencer, o si no una persona especializada que tiene algo de experiencia y que te pueda posicionar en las plataformas en una posición más o menos que esté alta. Eso es súper importante y eso luego va en cadena con tener muy buenos vendedores, porque eso también es el próximo punto. ¿Ok? Que hay que tener. Y aparte de eso, de tener buenos vendedores, también hay que tener un buen servicio de atención al cliente. ¿Qué significa prácticamente eso? Pues hombre, significa de que en un momento dado que tú tienes un problema con el concesionario donde tú te has comprado el coche, o bien porque los neumáticos no están en buen estado, o porque le falta aire, o porque ese coche no ha sido comprobado en el interior de lo limpio que es, o problemas porque nadie le había echado un ojo a ver cómo está el aceite. Ok, y cosas por el estilo, que en 2024 sí que el cliente está mucho más interesado en esa conexión, en ese trato que es súper importante. ¿Y por qué? Porque todo eso también va unido a las reseñas de Google, que ahí es donde la gente te va prendiendo fuego y lo importante que es. Pero vamos a empezar paso a paso. Lo primero, os lo vuelvo a repetir, hay que tener buen departamento de marketing. Si tú crees que puedes vender coches de manera profesional, eso no tiene que faltar en tu concesionario. Ese es el punto uno. El punto dos, vendedores, ¿ok? Cuando estamos hablando de vendedores hay varios tipos de vendedores, ¿ok? Está el Jürgen, sí soy yo,
Y luego está digamos así, la Laura, que es vendedora profesional de coches, que sabe llevar el trato con el cliente y puede aconsejar al cliente en un momento dado de hacer las cosas mucho mejor y está muy capacitada a obtener ese puesto de trabajo, porque al fin y al cabo la gente dirá, bueno, me da igual, si sabe vender Coca-Colas, venderá coches también. No es así, cada uno está preparado o más o menos ha estudiado para, por lo menos aquí en Alemania, ¿ok? Porque se necesita un certificado como vendedor profesional. O sea que ahí es como una carrera que prácticamente la gente estudia ahí cómo hay que vender el coche de la manera eficaz, buena, limpia y transparente. Ok, es muy difícil 2024-2025 encontrar profesionales y a los profesionales que encuentras hay que tener mucho cuidado con ellos porque eso, os lo vuelvo a repetir, eso está como 50-50. O es muy bueno y te pide mucho dinero como sueldo o es que es malo y te sigue pidiendo mucho dinero porque la gente está acostumbrada hoy en día de pedir unas cantidades como sueldo extravagante, por lo menos aquí en Alemania como vendedor de coche. Y es que eso, todo el mundo se piensa que puede vender coche, inclusive que no tengo nada en contra de las chicas de OnlyFans y todo eso, ¿no? Que están llamadas las car girls. Obviamente no voy a meter a todas las car girls en digamos así, de alguna manera o de otra, las voy a catalogar que todas las OnlyFanistas son car girl. No, 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 son vendedoras que son profesionales, que saben vender un coche y no tienen nada que ver con el mundo de OnlyFans, pero también el mundo de OnlyFans o las chicas de ahí han inundado mucho de alguna manera o tiene alguna influencia en el mundo de los coches porque que es más comible o es un contenido que lo consumen mucho más los hombres en el sentido de decir, wow, mira cómo está esta tía y mira qué coche ahí, qué BMW, qué Audi tiene detrás, buah, buah, buah. Y la gente sigue este rollo, pero esa chica no tiene ni idea de vender coches, ¿ok? 95% de ellas son no profesionales, 5% son de las mejores porque sabe de lo que va. Ok, la cosa está de que los vendedores hoy en día, 2024-2025, por lo que yo he conocido a lo largo del tiempo, no solamente desde, porque ya hace unos cuantos años que empecé con el canal de YouTube, pero el tema de los coches siempre me ha movido y yo creo que antes de que empezase con el canal de YouTube ya tenía experiencia de haber comprado, vendido coches, etcétera, a nivel de privado, ¿ok? No de empresa y todo eso. Entonces, claro, eran otros tiempos, las cosas iban muy diferente a lo que como va ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, me he encontrado a lo largo del tiempo todo tipo de vendedores, no sé, vendedores muy majos, muy profesionales que saben hacer su trabajo, que incluso te llaman después de un tiempo y te preguntan, hola, ¿cómo estás? Deliros Cars, oye, ¿cómo va tu coche? No sé qué, no sé cuánto, ¿tienes algún problema? ¿Estás feliz con la compra? ¿Qué le hiciste al coche? ¿Le has implementado alguna cosa? ¿Le has hecho algo de tuning? ¿O cómo funciona? ¿Todavía tienes el coche? ¿Lo has vendido? Entonces, claro, es ese punto de que tú te quedas satisfecho con ese tipo de vendedor porque se está preocupando por sus clientes, no solamente en el acto de haber cobrado el dinero, de haber cobrado su comisión y luego se larga, no, sino que hay unas pautas y hay unos pasos que la gente sigue preguntando por cómo está el coche, por cómo es el proceso, cómo funciona todo eso, si tienes algún problema. Es una cuestión no sé, es una cuestión de que la gente se está como preocupando por el cliente y es ahí donde deberías tener ese tipo de vendedores porque es clave 2024, ¿ok? O sea, es muy importante tener
vendedores bien pagados, porque eso es lo primero, luego muy profesionales y luego que sepa recibir el feedback. Si no tienes en un concesionario en 2024, 2025 un vendedor que sepa adquirir muchos feedback, ese tipo no vale para nada. ¿Me entiendes? En el momento que un cliente te compra un coche y te deja un comentario en Google sobre tu casa, de que está muy satisfecho con la compra del coche, está muy satisfecho con el vendedor, incluso deja su nombre, eso para mí fue un deal y eso para mí es una cosa que es muy importante y hay que mantener esa fluctuación de clientes, ¿ok? Luego también está el proceso de compra-venta. La compra-venta 2024-2025 hay que tener un poquito no sé, hay que tener un poquito de ojo a la hora de contratar a la gente para que trabaje en tu concesionario, que sean muy profesionales, que sepan lo que están comprando y lo que están vendiendo, ¿ok? Porque es prácticamente eso, se trata de como un B2B, que eso es como una bolsa de coches y hay que tener muy buenos compradores, pero a la vez no solamente muy buenos compradores, sino hay que tener buenos vendedores. Así que volvemos al paso 2 que dijimos marketing digital, vendedores y entonces estamos a este paso que es el intermedio y el team que tienes que crear muy bueno para que no te falte prácticamente de nada, para que sea la fórmula perfecta. Así que sí que es importante siempre incluir en tu negocio, en tu auto house, unos cuantos chavales que sepan hacer el deal, en el sentido de comprar los coches a buen precio para que tú luego lo puedas vender a comisión y que pagues a todo el mundo, que todo el mundo esté feliz, tú te ganes tu comisión y que tengas una buena, una buena reputación en el mercado, porque os lo vuelvo a repetir, no todos los concesionarios Volkswagen venden 100 coches al mes, ¿me entiendes? Entonces, para poder llegar a ese nivel hay que tener muy buen team, muy buen equipo y es lo importante, ¿ok? Porque la gente se piensa que, buah, esos de los concesionarios de este negocio ganarán dinero punta pala. Hombre, algunos malos, porque suele pasar ese tipo de cosas, los malos en el sentido de que no tiene un super team desarrollado dentro de la empresa, sigue generando mucho dinero y la gente se pregunta cómo, por qué, porque todo eso empezó hace mucho tiempo donde cuando ellos empezaron el business lo hicieron muy bien, pero con el tiempo se ha ido en la onda para abajo de perder clientes. Pero sigue la gente suele recordar los buenos tiempos de cuando recibieron buen trato, atención al cliente, donde la gente se preocupaban por ellos, por los clientes, donde obtenían buenos descuentos a la compra del coche y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema del 2024-2025. Hay que tener buenos profesionales, os lo vuelvo a repetir, a la hora de comprar los coches baratos para poder venderlo. Y pasamos ya al último paso, que es el paso número 4. Es el paso, yo creo que, no sé, yo creo que es el más sensible de todo eso, ¿ok? Porque ya tienes buen marketing, ya tus coches fluyen por las redes, ya tienes buenos vendedores cualificados y profesionales que saben vender el coche, ya tienes también el equipo que compra y vende coches para tu concesionario, ¿ok? Ya tú estás en el cuarto paso, que es el más sensible, que es se trata del conjunto de todo y de cómo nos hemos vuelto nosotros en 2024-2025 tan tiquismiquis con cualquier detalle. Pero es que, claro, si ese coche no tiene una garantía de 3 años, no te lo va a comprar. O si ese coche no tiene, no sé, aire acondicionado en los asientos, tampoco lo voy a comprar. Y es que si ese coche son detalles que son prácticamente irrelevantes porque la gente lo está buscando con la lupa, ¿me entiendes? Entonces hay que darle al cliente qué es lo que él necesita, ¿ok? Porque es el jefe al fin y al cabo. No es el jefe
el que tiene el concesionario. No confundís con eso, sino que el jefe siempre se quedará el cliente. El cliente es el que manda, el cliente es el que dice, quiero esto, quiero en estos colores, quiero en este acabado, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado satisfacer a las necesidades del cliente 2024-2025 porque nosotros mismos nos hemos vuelto como más críticos con nosotros mismos. Entonces esperamos a que ese concesionario nos pueda dar todo lo que nosotros no tenemos. Y es que muchas veces es muy complicado satisfacer al cliente hasta el final. ¿Por qué? Porque por daros un ejemplo, ¿ok? Estoy hablando hace 2 semanas con un dueño de un concesionario y la gente se quejaba, me decía que la mayoría parte de las quejas la que tiene porque ese concesionario no vende los coches con los neumáticos de invierno, ¿ok? Y es un tema que tengo que aclararlo porque es que ya es como me entra la risa de cómo es la gente, ¿ok? O sea, la gente se está gastando una media de más o menos entre 35 y 45 mil euros para cambiar de coche a un SUV o un sedán, más o menos que esté bien. Esa es la margen, entre 35 mil y 45 mil euros, ¿no? En 2024 para que tengas un buen coche, nuevo, 0 kilómetros con garantía y etcétera, etcétera. Y la queja que tiene la gente porque cuando tú pones los coches a la venta, por los coches donde esa persona, colega mía, que yo lo conozco desde hace muchísimos años, pues los coches los vende con los neumáticos de verano porque así lo compra. Y para que se pueda enterar todo el mundo, ¿ok? 2024-2025. Normalmente todos los coches salen desde fábrica con neumáticos de verano, ¿ok? Salvo que tú vayas pidiendo un extra a la fábrica para que te lo vaya mandando con neumáticos de invierno. Eso no es como la gente se piensa. La gente se piensa que configuran el coche, lo bajan del camión al concesionario y luego tú vienes y te lo llevas con neumáticos de invierno. Y es que no es así, señores, ¿ok? Los coches vienen por defecto con neumáticos de verano. Y digo yo, si te has gastado 42 mil euros, ¿ok? En un SUV de 2024, da igual la marca que sea, y ese coche te viene con neumáticos de verano, no sé cómo es la gente que se espera que tú como concesionario le vas a extraer los neumáticos de verano y le vas a implementar a tus espaldas los neumáticos de invierno. Por supuesto que se puede hacer, pero eso bajo un precio. El concesionario, la gente está muy confundida con el concepto porque ellos configuran el coche, vienen con el listado del coche como lo quieren de A a Z, o si no lo hacen con el vendedor, y se piensa que ya lo tienen todo, y es que es obligación por parte del concesionario cambiar las ruedas, y es que eso no es así, ¿ok? Y bueno, pues estaba hablando con él y me estaba contando pues eso de que está teniendo este tipo de problemas muy a menudo porque la gente no entiende, porque los coches vienen así desde fábrica y es que él no puede hacer nada. No puedes, cuando tú manejas, no sé, 50 coches, cuando tú vendes 50 coches al mes, tú no puedes estar cambiando los neumáticos porque estamos en invierno ahora mismo. Tú no te puedes poner a cambiar los neumáticos de 50 coches. Vosotros sabéis lo que genera ese de coste. Probablemente no le va a dar para comer y a pagar sus empleados por los siguientes meses, que sería enero, febrero y marzo. O sea, a partir de abril ya empezará a ganar dinero. ¿Me entiendes? Pero os lo vuelvo a repetir, nosotros generalmente donde me incluyo, hombre, yo voy con la lupa. No es que vaya peor, pero no le doy tanta importancia. Si, no sé, si me he gastado 42 mil euros en un SUV de la última generación 2024 y tengo que pagar de mi bolsillo otros 1000 euros más para cambiar las ruedas, pues hombre, lo hago. No va a llegar a ese coste, pero ok, más o menos os guío para ahí para que podáis entender la idea. Pero la gente lo quiere. Y no es que algunos en el momento que tú le dices que eso no es posible y porque lo tiene que pagar aparte, extra,
lo siguiente que hará es llegar a casa, sentarse delante del ordenador, buscar la casa que le vendió el coche y dejarle una mala reseña en Google a ese concesionario. Entonces es una cosa que yo sí que la veo como no fair play, ¿no? No es una cosa en el sentido de que, o sea, prácticamente todo lo que tuvo que ver contigo ese concesionario, te ofreció el coche, eh, eh, te deja el coche, te deja el coche en la puerta de tu casa y hombre, no le eches para atrás porque no le ha implementado los neumáticos de invierno, pues no tiene sentido lo que estás escribiendo. Pero os lo vuelvo a repetir. Y no solamente eso, los neumáticos de invierno son lo mínimo, ¿ok? Porque no nos ha tratado bien, porque no nos hizo un café. Por favor, ¿cómo puedes dejar en 2024 enseñar a un concesionario de que no te hicieron un café o de que no te han tratado bien? Es que no sé, la gente se espera que vamos a bailar ahí y todo eso a la hora de comprar el coche. Vamos a echar 3 copas de champán. Es que no sé, irían borrachos los vendedores, el dueño y los clientes. Es que eso no funciona así, pero las expectativas nuestras como consumidores son extremadamente altas, altas, altas. ¿Qué le queda al concesionario de todo eso? Pues lo digo yo, más o menos por coche es muy, muy, muy difícil que te ganes mucho dinero, ¿ok? Cuando estamos hablando de marcas normalitas. Ahora, si estamos hablando de coche de medio millón de euros, la cosa cambia. Sí, ellos ganan mucho más dinero, ¿no? Pero también ellos invierten más, porque mucha gente dirá lo mismo, "Buah, el Brabus cuesta medio millón de euros, ya papi, pero es que para el Brabus hay que tener trabajadores, hay que generar unos gastos y no solamente de producción y todo eso, sino que hay que invertir tiempo, hay que invertir en marketing, hay que hacerlo todo perfecto, hay que hacer la presentación, os lo vuelvo a repetir, no podemos comparar. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos los detalles, ¿ok? Y aparte de eso, como extra, os lo vuelvo a repetir, ofrecer un muy buen servicio de atención al cliente, que es el clave del engagement, para que el cliente a los 3 años te vuelva a escribir y te diga, wow, Deliros Cars, pues estuve encantada con tu coche que me vendiste un coche muy bueno, de muy buena calidad, no tuve problema con él, lo llevé al servicio y todo eso y me interesaría comprar el Mercedes-Benz AMG E53. Entonces, claro, para poder llegar hasta ahí es muy complicado, es un camino que uno se gana con el tiempo. Los concesionarios de hoy en día, muchos os lo vuelvo a repetir, por lo menos aquí en Alemania, porque todo se vende y no es que sí, pasamos por una crisis, pero no es una cosa tan vital, porque la gente sigue teniendo dinero, sigue consumiendo coches, entonces se vuelve prácticamente una herramienta de trabajo el coche 2024. No podemos comparar con los años anteriores en absoluto. Pero aquí de lo que se trata es que vamos avanzando, vamos pidiendo más, vamos invirtiendo más y aún así es muy difícil de conseguir buenos clientes para que pueda levantar tu negocio. Y no os lo digo porque muchas veces también el compraventa de los coches que compran los coches y todo eso, pues muchas veces suele pasar de que alguno venga defecto y que tenga problemas. Pues yo tuve un problema, si no, vas a ver el vídeo que te va a dejar al final de este vídeo con el Abarth que compré con el 595. A mí nunca no me escribió Abarth en un mensaje por qué, cómo, no, nadie no se hizo cargo de eso. Pero os lo vuelvo a repetir, no considero de que es una marca mala, no me arreglé las cosas de alguna manera porque no fueron tan gordas, ¿no? Pero me lo arreglé por mi cuenta. Hombre, jode en el momento de que tengas que pagar ese dinero y que nadie prácticamente se lave las manos, pero no es una cosa de decir, ahora mismo porque me pasó eso le voy a dar una reseña mala y le voy a decir de que se hundan y todo eso. No, porque yo creo que estamos hablando de otro nivel de hacer daño ya a la gente. Entonces, claro, no va por ahí el tema, sino que son cosas y son detalles de que a uno le pasa,
¿no? Le puede pasar. El concesionario no tiene la culpa porque desde fábrica vino así con ese fallo, ¿no? Y claro, ahí está porque, os lo vuelvo a repetir, todo eso hay que descontarlo también de las ganancias. En el momento que tú echas un coche para atrás, lo mandas a la fábrica para que le vayan investigando qué es lo que pasó, porque todo eso es como, como os diría yo, es un caso que tienen que investigar porque ese coche salió con ese fallo, probablemente otros coches también puedan tener el mismo fallo, entonces es una cadena que la fábrica tiene que analizar. De ahí viene, os lo vuelvo a repetir, el video de hoy, de que no es tan fácil como la gente se cree que puedas ganar mucho dinero con un concesionario. Hombre, es importante, os lo vuelvo a repetir, tener buen team de todos los departamentos, de que haya buena comunicación entre ellos, de que haya buen rollo entre ellos. ¿Ok? Y aparte de eso, de mantener tus clientes súper satisfechos para poder lograr el éxito y para que te pueda generar muy buenos ingresos, donde os lo vuelvo a repetir, cada coche que vendes es un paso adelante para tu concesionario, entonces hay que tener mucho cuidado. Cosas que hoy en día, 2024, os lo vuelvo a repetir, muchos de ellos te cogen el teléfono, sí, véngase usted el sábado, llegas ahí, sí, llego media hora más tarde, tienes que esperar media hora hasta que venga el vendedor, y luego te viene algún vendedor después de haber estado de hangout todo el fin de semana, porque el domingo es el único día que tiene de vistas para que veas el coche, porque todo el mundo trabaja de lunes a viernes, entonces pues la cita es la que consigues solo fines de semana, sábado y domingo. Y algunos pues eso, vienen también con mala hostia, que parece que vas ahí a robarle, no a comprarle, ¿me entiendes? Entonces, os lo voy a repetir, 2024 es muy importante tener todos los pasos bajo la lupa, tener todo controlado para poder el éxito. Así que gracias de nuevo por ver este video de Dineros Cars en formato podcast. Déjame tu comentario, déjame si has tenido alguna mala experiencia con un concesionario. Al final hubo alguna respuesta por parte del concesionario, no hubo nada, qué es lo que pasó y todo eso. Gracias, no te olvides de suscribirte a mi canal y por supuesto deja tu like porque es muy importante. Gracias, chao, chao.